Buenas tardes a todos. Es un gusto en verdad tenerlos a todos acá y que seamos varios acá que hablamos español y que podemos tener un espacio solamente para nosotros en lo que es la alemán. Sabemos que hay mucha gente que no domina 100% el inglés y a veces uno pierde cosas, por lo mismo decidimos tener este espacio para desarrollarnos más que nada entre hispanohablantes y también juntar a lo que es Iberoamérica, considerando España y Latinoamérica en este sentido. Y con eso les doy la bienvenida a la sesión y vamos a empezar directamente con Gerardo Díaz, que nos va a conversar sobre microbioma animal, solamente en aspectos básicos. Gerardo es oriundo de Perú, él hizo su grado de medicina veterinaria en Perú y bueno, allá también hizo su máster en bioquímica y biología molecular. No satisfecho con eso, se vino a Minnesota a hacer un máster en medicina veterinaria y también luego ahora está persiguiendo su PhD. Anteriormente él trabajaba en temas de cerdos y animales en general de producción y luego ha pasado ahora en su PhD a enfocarse solamente en lo que es producción porcina, así que qué bueno tenerlo a él en este rubro. Con ello, él está interesado en iniciar bueno, su doctorado, obviamente como dije, y está investigando factores ambientales y animales que moldean el microbioma de los trabajadores en las granjas porcinas. Y tiene muchas ganas de usar el microbioma y metagenómica para entender estos mecanismos y considerarlo también con la resistencia a antibióticos y con la interfaz entre humanos y animales. Y también cabe destacar que Gerardo hoy día está de cumpleaños, así que va a ser una charla especial para él. Y con eso le doy el pase, el piso es completamente tuyo y adelante. Gracias, gracias Joaquín. Gracias por esa amable presentación. Es un gusto ver a mucha más gente de lo que esperé. Qué bueno que el interés y el empuje hispano o iberoamericano se sienta en la conferencia de Lema. Bueno, mi nombre es Gerardo Díaz y voy a conversar un poco acerca de algunos aspectos básicos del microbioma animal. Recién inicié este año a trabajar con el área de cerdos. Estoy haciendo la maestría con el área de rumiantes, pero hay muchas técnicas y como veremos que se pueden aplicar a muchas especies animales. Así que vamos a conversar acerca de 4 puntos, algunos aspectos básicos del microbioma. Primero, tomar algunas definiciones acerca del microbioma animal, luego los métodos que se utilizan para estudiarlo y finalmente los desafíos y oportunidades que nos ofrece esta metodología. Primero debemos contextualizarnos, yo creo debemos saber que lo que se busca en la producción porcina es invertir, en una inversión en los animales para poder tener un animal eficiente y saludable y generar ingresos. Es lo que se busca y es lo que se requiere. Pero ¿en qué invertimos? ¿En qué es que ponemos, digamos, el esfuerzo o el empuje para la producción? Pues hay algunos aspectos que son externos como el plan sanitario, la bioseguridad y aspectos también que tienen que ver con el animal, tales como la genética, la alimentación y la inmunidad. En ese marco, lo que ahora recientemente, bueno, no tan reciente, ya más o menos 10 años o un poco más, se está estudiando el microbioma animal. Y en ese interín se ha visto que este microbioma animal está relacionado con varios aspectos del animal. La genética está relacionado con la alimentación, por supuesto, y con el sistema inmune del animal. Entonces, ¿qué es el microbioma? Es la primera pregunta que intentaremos responder. Debemos saber que en realidad nosotros y los animales podemos ser considerados holobiontes. En nuestro cuerpo humano existen de 1 a 2 veces más bacterias que células. Y esto también se puede traducir en cantidades a los animales. Debemos también tener en cuenta algunos términos que muchas veces son confundidos. ¿Qué es un probiótico, un prebiótico, la microbiota y el microbioma? Un probiótico, por ejemplo, es una bacteria que se dosifica al animal para favorecer una salud intestinal. Un prebiótico es un alimento
que estas bacterias se utilizan como sustrato para favorecer una salud intestinal buena. Y la microbiota, como vemos acá, es el conjunto de organismos que habita una comunidad, sean estos bacterias, protozoarios y virus. Pero el microbioma, a diferencia de la microbiota, es no solo este conjunto de organismos, sino también los compuestos asociados a ellos, tales como metabolitos, proteínas y moléculas de señalización. Todas estas actividades que tienen que ver con este conjunto de microorganismos es llamado el microbioma. Para darnos cuenta de cuánto ha crecido la investigación en este campo, esto es una consulta del NCBI, de la base de datos de archivos de investigación de los Estados Unidos, y vemos que solo el año pasado se han registrado 27.000 y poco más, 27.197 investigaciones, artículos se han producido con la palabra microbioma. Entonces, eso está creciendo de manera exponencial. ¿Cómo se realizaba originalmente el estudio de las bacterias? Antes pues teníamos, o bueno, convencionalmente, porque aún obviamente se realiza, el aislamiento de una sola colonia y de un solo microorganismo. Ahora debemos entender este microorganismo como en realidad una red compleja e interconectada de microorganismos, no solo de bacterias, sino de virus, protozoarios y hongos. Eso es una comunidad microbiana o microbioma, que también está asociados a los compuestos que de estas derivan. El microbioma, como vemos también, tiene cierto dinamismo. No es lo mismo un microbioma de un animal en edad temprana, como el que vemos acá, que si nosotros consideramos cada punto en este mapa como una bacteria, las interacciones que tienen entre bacteria o entre protozoario, entre microorganismos, varía a lo largo del tiempo. Algunas se fortalecen, otras se debilitan y otras desaparecen. Y esto es así a lo largo de todo el ciclo productivo hasta llegar al animal adulto. Esta es una representación de cómo se dan las interacciones dentro de este microbioma. O sea, es dinámico, es complejo y está habitando dentro del animal. Pero en realidad a lo que nos referimos con comunidad microbiana es esto. Esto es lo que en realidad estamos estudiando, solo que hay muchos métodos para reflejar lo que ven acá. En realidad, esto es una microscopía electrónica de barrido, está ya editada para resaltar la complejidad de esta comunidad microbiana, pero lo que se aprecia aquí es abundante variedad, tan solo en morfología, y no sabemos aún de función, ni hablemos de función aún todavía, de distintos microorganismos habitando en un solo espacio, en un punto determinado de tiempo, porque recuerden que esto es como un snapshot nada más. Ahora, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo reflejamos esa compleja comunidad que acabo de mostrar en la fotografía? Antes de pasar a explicar los métodos y tratar de simplificarlos, debemos de recordar que existe un dogma de cómo se produce, cómo pasas de un genotipo a un fenotipo. Tenemos tres partes importantes, el ADN, el ARN y la proteína. Entonces, a nivel genómico del genotipo tenemos el ADN que se convierte a ARN mediante la transcripción. Después el ARN mediante la traducción se convierte en proteína. ¿Por qué es importante esto? Porque el microbioma se puede estudiar a distintos niveles de este fenómeno biológico, este dogma de la biología molecular. Así que mantengamos esta idea en la cabeza. Y vemos acá en esta figura que las comunidades microbianas, el microbioma, se puede estudiar desde células con la microscopía, ¿no es cierto?, con el aislamiento bacteriano, mediante ADN, utilizando el ADN de toda la comunidad, mediante el metabarcoding y la metagenómica, o también mediante el ARN, ¿no? El ARN es la molécula que lleva la información desde las bases genómicas hacia luego la producción de la proteína, y esto se puede estudiar mediante la metatranscriptómica. Y finalmente, cuando ya tenemos un fenotipo, o sea, cuando ya está expresado y, digamos, transformada la información a algo que cumple una función o que también ya ha producido un metabolito, ya hablamos de metaproteómica y metabolómica. El conjunto de
todas estas ciencias se puede considerar como las multiomics, que le llaman ahora. Es por eso que las comunidades actualmente se pueden estudiar desde que son células hasta los mismos metabolitos que producen. Pero esta tarde, para tratar de simplificar un poco el proceso, les voy a hablar nada más de los dos métodos que utilizamos generalmente en la universidad, que son el 16S y la secuenciación en shotgun. Entonces, supongamos que tenemos una comunidad microbiana compleja, como ya lo hemos visto hasta ahora. Está compuesta de diversos dominios: bacteria, arquea, hongo, protozoario, virus, etc. Está representada por estas barras de colores aquí, en una cantidad determinada. Los organismos vivos, como convencionalmente se estudian, es mediante el aislamiento, ¿no? Podemos hacer un aislamiento bacteriano o viral, etc. Pero ahora, en la actualidad, lo que se puede hacer es simplemente romper esas células, liberar el material genético, el ADN, cortarlo en trozos pequeños y tener un conjunto, como se ve acá representado por diversos colores, que por algún motivo no se ve muy bien, pero estos pedacitos de material genético de ADN provienen de esos organismos que inicialmente estaban en la comunidad. La técnica del 16S, de la amplificación del 16S, del gen 16S rRNA, se basa en la utilización de un segmento, de un gen que es muy variable y a la vez conservado en bacterias y arqueas. Para eso se amplifica mediante PCR un pedacito de ese gen para poder luego estudiarlo. ¿Y cómo se hace? Utilizamos unos primers, una PCR, y un fragmentito de ese gen es amplificado y luego comparado con bases de datos. Mediante eso podemos obtener un perfil taxonómico de esa comunidad, pero solo en los reinos de bacteria y arquea, porque ese gen solo está en esos dos reinos o dominios, en arquea y en bacteria. El gen 16S no está presente ni en protozoarios y no está presente en hongos. Por el otro lado tenemos la secuenciación en shotgun. Y este método abarca ya el material genómico de la comunidad. No solo el gen 16S, sino lo que hace es romper, como ya hemos visto, coger todo el material genómico y a través de un filtrado de algunos genes, utilizarlos y ensamblarlos en conjunto. Como ven acá tenemos todo el material, digamos, crudo. Luego del filtrado ya queda solo los genes que van a ser útiles y cada color representa un dominio, como la bacteria de color naranja, protozoario celeste, arquea celeste y protozoario azul, etc. Y con esos genes que ya logramos filtrar a través de la bioinformática, podemos hacer tres cosas. Podemos obtener un perfil taxonómico enfrentándolo con una base de datos igual. Podemos tener un perfil funcional, porque recuerden que acá no estamos viendo solo un fragmentito de gen, sino estamos abarcando todo el componente genómico de esa comunidad, incluyendo genes de virulencia, genes de resistencia a antibióticos, etc. Y por último, podemos ensamblar genomas. Los genomas son material genómico de una bacteria. Como convencionalmente se hace para tener un genoma bacteriano viral, es aislando el microorganismo. Pero mediante esta técnica, mediante la bioinformática, podemos obtener genomas de buen nivel de completion, ya listos para ser analizados, utilizando solo bioinformática, a partir de muestras metagenómicas de comunidades ambientales. Con esto podemos obtener un perfil taxonómico, ya no solo de bacterias y arqueas, sino también de hongos, de virus y de protozoarios, etc. Ok. Entonces, algunos desafíos que el microbioma enfrenta actualmente. Esto puede ser muy polémico para algunos que tienen entendimiento o están familiarizados con el microbioma, porque hay gran sector científico que investiga esto, que tiene ciertas precauciones a la hora de interpretar los datos, como que hay otro sector que es mucho más entusiasta al interpretar sus datos. Entonces, ¿qué desafío tiene el estudio del microbioma? Como vemos acá,
el estudio del microbioma inicia desde el diseño experimental del estudio. Inicia desde acá y pasa por una serie va por una serie de pasos hasta la estadística e interpretación de estos resultados. Entonces, en cada cuadrito que ven aquí, desde el diseño del estudio, la colección de la muestra, la extracción del ADN, hacer una PCR, una librería, hacer la secuenciación, luego analizar y luego utilizar la estadística para entender nuestros resultados. Cada punto, dependiendo qué grupo de investigación lo use, tiene distintos protocolos. Entonces, un desafío que enfrenta este estudio del microbioma es la falta de reproducibilidad. Muchas veces algunos datos que se obtienen de un grupo no son reproducibles con otro grupo o con otro protocolo de análisis, a pesar de que provienen de las mismas muestras. Y ni hablar de los temas de colección. Entonces, el flujo, el workflow de este análisis del microbioma es muy sensible a cualquier ruido de fondo, cualquier efecto que puedan tener cada una de estas partes del proceso hasta tener el análisis de la data. Eso es un desafío que aún falta afrontar. No hay una uniformización de protocolos aún. Otro, que el microbioma es muy sensible al tiempo, a la variación del tiempo. Solo 3 bacterias en toda la vida del cerdo. En el eje X tenemos los días de vida del cerdo, desde 0 hasta 160. En el eje Y, la abundancia. Cada punto que ven aquí es un microbioma intestinal, o sea, un animal, un cerdo. Están coloreados de acuerdo a las etapas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el celeste, que es lactación, el rosado, que es nursery, luego la etapa de engorde y luego la etapa ya de color rojo, la etapa de finalización. Entonces, fíjense acá 3 bacterias que son importantes. Tenemos la Escherichia coli, al inicio de la vida está más o menos un 10% de abundancia y baja, desciende hasta posterior a los 40 días de vida, casi desaparecer. Luego tenemos otra, que es la Prevotella, que al inicio de la vida está en mucha cantidad y luego mientras pasa el tiempo, ya a la etapa de engorde, llega a su pico para luego bajar. Entonces, si nosotros diseñamos estudios que solo cojan un punto de tiempo en el animal, dado un determinado tratamiento, difícilmente reflejaríamos o podríamos separar las variables de tiempo que confunden nuestra interpretación del análisis de datos. Entonces es un punto muy importante a considerar, cómo varía el microbioma en el tiempo. Luego vamos al individuo per se. No solo está variando a lo largo del tiempo, sino varía dentro del tracto digestivo del mismo individuo. Esta es una representación para que recordemos el sistema digestivo porcino, ¿no? El estómago, el intestino delgado, duodeno, yunno, ilion, y el intestino grueso, el ciego y el colon. Las barras que ven aquí, en el eje X, son cada parte o cada segmento de ese tracto digestivo. Y el eje Y que ven aquí es la abundancia de cada uno de estos géneros. Cada género bacteriano está representado por un color. Y como ven, por ejemplo, los colores de cada barra van a representar qué tipo de género y cuántos de esos géneros hay en cada segmento. Como se pueden dar cuenta, puede que sea un poco homogéneo al inicio, en la mucosa gástrica o el duodeno, inclusive con una abundancia un poco baja, para luego en el colon y ya en la parte final del tracto digestivo, el intestino grueso, volverse más diverso y con diferentes, digamos, participación de distintos géneros. Entonces, hasta acá vemos que el microbioma es importante. Ahorita vamos a ver en un gráfico qué en realidad producen las bacterias en el individuo, en el cerdo, pero vemos que también tiene algunos desafíos que aún falta afrontar y que aún falta estandarizar para poder sacar el mayor provecho de estos métodos. Entonces, solo para poner en punto claro los métodos que se utilizan,
algunas ventajas y desventajas de los dos métodos más usados comúnmente. Por ejemplo, lo del 16S, que es lo que hablaba de utilizar un pedazo de gen para entender la composición bacteriana y de arqueas en la comunidad, es de bajo costo, demanda poco recurso computacional y tiene un proceso un poquito más estandarizado, porque este método fue el primero que se desarrolló. El de secuenciación de shotgun, el que abarcaba toda la comunidad, hongos, virus, protozoarios, bacterias y arqueas, una de las ventajas es que nos brinda un perfil taxonómico mucho más completo. Refleja no solo bacterias y arqueas en la comunidad. Otro que también nos permite ver las funciones potenciales. Recuerden que todos los análisis de los que estamos hablando hasta el momento son a nivel de ADN. Solo para simplificar y para cortar, estamos viendo solo lo que es a nivel de ADN. Entonces es potencial función, lo que podrían hacer estas bacterias o estos microorganismos. Y también lo que es el ensamblaje de genomas, que también estábamos hablando, que es posible ya no utilizar el cultivo para obtener genomas, sino obtenerlos directamente de la secuenciación metagenómica, de la secuenciación de esa comunidad, poder ensamblar un genoma sin necesidad de aislar el microorganismo. Algunas desventajas, bueno, si hablaríamos un poco de la resolución taxonómica de los clasificadores, tomaría bastante tiempo, pero hay que saber que mientras más resolución tengamos en nuestra clasificación, es mejor para asociar y para llegar, digamos, a una especie específica o género específico de los componentes bacterianos o de los microorganismos que habitan la comunidad. Pero esta técnica 16S no nos brinda una resolución muy alta para clasificar las bacterias. Bueno, otro limitante que solo puedes clasificar arqueas y bacterias nada más con 16S y no nos da una idea de lo que podrían hacer estos microorganismos en la comunidad. Puede realizar un perfil funcional. Luego con la secuenciación de shotgun tenemos otras limitaciones también. Una puede ser que la demanda de recursos computacionales para hacer estos análisis, si bien pueden parecer interesantes de realizar, se necesita mucho recurso computacional. Se necesita computadoras de alto rendimiento para poder obtener de ese montón de secuencias de ADN genomas, perfiles funcionales y perfiles taxonómicos. También implica un mayor costo que el comparado al 16S, porque acá se está secuenciando muchos pedacitos de ADN para obtener o tratar de reflejar lo que hay en la realidad, ¿no? La comunidad o los microbiomas son bastante complejos. Ok, lo de la base de datos, y esto es importante, es un paso en el protocolo, en el workflow del análisis de los microbiomas, y es algo que a veces no se aborda muy bien, pero que puede llevar a mucho sesgo, porque hay algunas bases de datos que se utilizan para, digamos, clasificar, son como diccionarios que te van a decir, esta es bacteria ABC, que se arman por algunos grupos. Hay otra base de datos que lo arman otros grupos. Entonces, a veces las clasificaciones no son iguales, a pesar de que se haya utilizado la misma secuenciación, se haya utilizado las mismas muestras, pero la base de datos no son iguales, entonces los significados que buscas en ese diccionario no van a ser iguales. Y eso pasa tanto en 16S como en la secuenciación de shotgun. Una cosa que también podríamos aprovechar ahora y que está muy en boga es el uso de modelos complejos o multidimensionales para el análisis de estas comunidades. Dado que son en realidad redes interconectadas que representan una compleja y dinámica comunidad, estas se pueden analizar utilizando modelos estadísticos mucho más complejos que tan solo una regresión lineal, ¿no? Para tener en cuenta desde el input que uno obtiene, que es una tabla de cuentas de qué bacteria y cuántas hay en ese microbioma, hasta los resultados que podemos tener en clasificación o en asociación.
Bien, este punto es importante porque más o menos contesta la pregunta de por qué el microbioma se está o se podría utilizar con algunos productos o componentes que mejoren o favorezcan un microbioma saludable. Pues básicamente, en los cerdos específicamente, el microbioma juega un rol fundamental ya en la última parte del tracto digestivo, donde las bacterias producen metabolitos que de otra forma, algunos de los ácidos grasos de cadena corta o algunas vitaminas, de otra forma el hospedero no las podría sintetizar. Entonces, por ejemplo, estos dos compuestos, estos dos metabolitos, son muy importantes y son producidos por bacterias. Hay otros metabolitos que están en estudio, como donde las bacterias también participan en su producción, como los ácidos biliares secundarios y algunos derivados del metabolismo de aminoácidos. Y todos estos compuestos tienen su base o son producidos en gran medida por las bacterias que habitan principalmente el colon o la última parte del tracto digestivo en los cerdos. Y hasta hay algunas investigaciones que están revisando la conexión entre el cerebro y el tracto digestivo, potencialmente por neurotransmisores que también estas bacterias pueden producir. Son metabolitos que también pueden producir estas bacterias y que potencialmente también regularían las funciones entre cerebro y tracto digestivo. Pero los estudios aún son muy vagos, por así decirlo, o son muy pocos en el campo de producción porcina. Y finalmente, ya algunas medidas que se podrían tomar potencialmente para utilizar a nuestro favor los estudios del microbioma animal. Tenemos aquí potenciales acciones para una intervención temprana en el microbioma. Como se ha comprobado, métodos determinísticos o intervenciones que determinen al inicio de la vida del individuo la composición de su microbioma tienen efecto a largo plazo. El ensamblaje temprano del microbioma en diversas especies animales, incluyéndonos a nosotros, va a tener un efecto en el momento y a largo plazo en la vida del individuo. Esto se ha visto en vacas, en ganado, y aún está investigándose en cerdos. Pero algunas potenciales intervenciones, como vemos aquí, podrían ser el modo de parto en el animal, la dieta de la madre, el microbioma de la madre, el ambiente, que es muy importante, la dieta de por sí, que es un factor muy importante, la exposición a patógenos, el uso de antibióticos y el estrés que pueda causar el manejo del animal. Todos estos factores potencialmente afectarían también al microbioma y, como hemos visto en el slide anterior, podrían traducirse en diversos perfiles de producción de metabolitos. Bueno, mensajes finales, 3 puntos importantes. El análisis o el estudio del microbioma animal aún está en desarrollo. Es una herramienta que empezó a hacer boom como hace 10 años, pero aún sigue desarrollándose y con los nuevos métodos, con el abaratamiento de la secuenciación y con los métodos de análisis que están saliendo, estoy seguro que tiene aún para dar para más. A pesar de las limitaciones que puede tener, que hemos conversado un poquito, nos sirve aún para identificar gran cantidad de microorganismos sin necesidad de utilizar el aislamiento, que a veces no logra seleccionar los microorganismos los cuales nosotros podríamos estar interesados porque no conocemos el metabolismo de todos los microorganismos, no tenemos medios de cultivo o formas de aislar microorganismos fastidiosos, etc. Entonces, esta podría ser una alternativa. Y se requieren muchos más estudios, ¿no? Esa es, como siempre, la conclusión más importante de la ciencia. Se requieren más estudios. ¿Por qué? Para lograr vencer estos estudios que generalmente se hacen que son asociación. La causalidad en el microbioma es algo muy debatible y con esto abrí mi presentación, ¿no? La causalidad se tiene que demostrar a través
de estudios estandarizados, protocolos estandarizados en el análisis, estudios longitudinales y la valoración fenotípica, que es de lo que no hablé mucho, pero que también se debe de intentar, ¿no? La potencial función a veces no es potencial función porque está a nivel de ADN. Cuando uno lo va a evaluar en un medio o en un animal o en un clon, etcétera, a veces no pasa, no se da esa función. Y bien, si tienen preguntas o alguna duda, este es mi email. Recién estoy haciendo con de cerdos en mi doctorado, pero siempre en mi grupo, en mi laboratorio, que es el laboratorio de la doctora Noel Noyes, estamos muy interesados en trabajar de manera en distintas especies y en distintos ámbitos, porque aplicamos técnicas genómicas, metagenómicas y análisis de microbioma para distintos campos y siempre estamos con las puertas abiertas a cualquier colaboración o indagación, así que un punto de contacto potencial es el correo que ven aquí. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. No, muchas gracias, Gerardo, por tu presentación, bastante informativa en todo lo que es el tema del microbioma. Y ahora, por temas de tiempo, tenemos espacio solamente para una pregunta, así que si alguien tiene alguna duda que quiera para Gerardo en este momento, puede levantar la mano y hacemos el pase. Sí. Muchas gracias, muy interesante tu presentación y el tema. Allá cuando yo estudié la licenciatura el siglo pasado, no entremos en más detalles, me acuerdo que uno de mis maestros que me enseñaba clínica de bovinos hablaba de una relación directa en la salud ruminal entre un grupo de bacterias y un grupo de protozoarios. Tomando una muestra, ellos podían determinar cómo estaba la salud ruminal y por consiguiente determinar qué dieta tenían que darle a los bovinos en ese momento para que fueran más productivos, para que estuvieran sanos, para evitar algunos problemas metabólicos. ¿Crees que lleguemos a ese punto en el caso de los cerdos? El microbioma o las comunidades microbianas son como cualquier comunidad. Es como... Me gusta verlo del modo de que, como decía esta famosa frase, es turtles all the way down. O sea, todas las comunidades a macro y a micro se parecen mucho. Si nosotros analizamos una comunidad hasta humana o cualquier comunidad ecológica de animales, hay un predador, hay una presa. Siempre hay un equilibrio entre las especies por el uso de recursos. Pasa lo mismo con las bacterias y con los protozoarios y con el microbioma, con las comunidades, con los microorganismos. Al haber un link, un equilibrio entre diversas especies por la competencia de recursos, siempre va a afectar lo que se haga una especie, va a reflejarse en lo que se haga otra. Es como lo que pasa en cualquier nicho ecológico, ¿no? En nuestro ecosistema. Es lo mismo con el microbioma. Y al nosotros descifrar esas relaciones, es que lograremos estar en el punto de producir un sustrato, un alimento para estas bacterias, de manera que impacte positivamente en el equilibrio alimenticio o de la salud del animal. Al momento yo creo que aún no estamos a ese nivel de estudio, pero con el tiempo yo creo que vamos a poder, con más estudios y con la utilización de nuevos métodos, poder demostrar un real efecto de un sustrato, una dieta específica en la salud intestinal o en la salud del propio animal. Muchas gracias, Gerardo. Démosle un gran aplauso a Gerardo y también felicitarlo por su presentación.